noches, mi nombre es Juan Camilo Hernández, les voy a hablar sobre la constitución política y la construcción de ciudadanía. Entonces vamos a hablar de manera introductoria la contextualización histórica de la constitución política, que es la constitución de 1991, es la norma suprema de Colombia, una de las más modernas de América Latina, que surgió de un proceso de renovación democrática, social y política que buscaba superar la crisis del pasado y garantizar una mayor equidad en derechos humanos y paz. El objetivo de esta exposición o de esta charla es explorar los aspectos claves de esta constitución, también la importancia en la vida política de decisión del país. Hablando del contexto histórico y la creación de la Constitución del 91, Colombia antes de esta vivió una serie de reformas constitucionales, pero la del 91 marcó un hito importante por su enfoque en los derechos humanos y la democracia. Durante los años 80 y los principios de los 90, Colombia vivió una profunda crisis de violencia, muy conocida por todos, por el narcotráfico, por la falta de garantías para los derechos fundamentales que vulneran pues como tal a los seres humanos. Esto llevó a que se convocara una asamblea nacional. Esto llevó a que se convocara una asamblea nacional constituyente que sería encargada de redactar una nueva constitución que respondiera pues, a las necesidades de paz y de desarrollo social. Entonces vamos a hablar de la estructura o los principios fundamentales de la Constitución. El primero es el preámbulo, que en el preámbulo se expone la intención de la Constitución, que es consolidar una nación democrática, que sea participativa y pluralista y que respete la dignidad humana y busque pues como tal la paz. Los derechos fundamentales, que son uno de los aspectos más relevantes en el capítulo de los derechos fundamentales, que contienen una amplia declaración de derechos. Entre ellos destacan los derechos el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, al trabajo, a la educación y a la salud. Además, se incluye la acción de tutela, que es un mecanismo judicial que permite a cualquier ciudadano reclamar la protección de sus derechos en un plazo de 10 días. La separación de poderes, que es la Constitución establece un sistema de separación donde el poder ejecutivo, legislativo y judicial están claramente diferenciados y actúan de una manera autónoma, pero con los controles necesarios para evitar abusos. Ese ahí es muy importante. Ese ahí es muy importante porque, y lo introdujo la Constitución del 91, porque no sé si ustedes han escuchado el tema de peso contra peso. Entonces, si nosotros tuviéramos un gobierno que tuviera el control de todos los poderes políticos, ¿sí? Corte constitucional, rama judicial, que es todo el tema pues, de jueces y todo, rama ejecutiva, donde tuviera todo el control, pues el presidente fuera un dictador. Pasa, por ejemplo, no sé, Venezuela, Cuba, ¿sí? Él tiene el poder y control y decisión en todos los poderes políticos que puede tener una estructura del Estado. Entonces acá, con ese principio fundamental de separación de poderes, dice, venga, cada poder tiene su función y ninguno se puede meter en el otro poder. Entonces, el presidente solo en unas excepciones puede hacer leyes, pero quien crea la ley es el Congreso. ¿Bajo qué? Bajo sus congresistas, senadores y representantes que los elige el pueblo. Entonces, el presidente, entre comillas, no puede ir a obligar a que los congresistas aprueben una ley X, ¿sí? O el presidente no puede refutar lo que la Corte
por un análisis previo que hace, falla en contra de una ley que estaba promoviendo el presidente. Eso se llama separación de poderes. ¿Y salvaguarda qué? La democracia. En la democracia es que todos tenemos intereses diferentes, decisiones diferentes, pero tenemos que ir en pro de un camino. Y el camino de nosotros es la constitución política. Esa es como nuestra carta magna para pues, construir sociedad. Para la sociedad. Muchas gracias por la participación. Listo. Sí. Vamos a hablar entonces de la participación ciudadana, que es un aspecto fundamental de la Constitución del 91. En su énfasis, la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, además del derecho al voto, la Constitución establece otras formas de participación, como los referendos, las consultas populares y las iniciativas legislativas. Estos mecanismos, yo siento que ¿dónde acá? Sí, acá, pues. ¿Más acá? Listo. Estos mecanismos permiten a los ciudadanos influir directamente en la toma de decisiones políticas y también se destaca la importancia de la descentralización del poder, dándole más autonomía a los territorios locales y facilitando una mayor participación en la gestión pública. Hablemos de los desafíos y reformas posteriores. Aunque la Constitución del 91 ha sido un gran avance para el país, también ha enfrentado desafíos. La situación de violencia, la pobreza y la desigualdad social siguen siendo problemas graves y la Constitución ha tenido que ser modificada en varias ocasiones para hacer frente a esos problemas. Por ejemplo, en los últimos años se han aprobado reformas para mejorar el acceso a la justicia, fortalecer los derechos de las víctimas del conflicto armado y ampliar las garantías para la protección del medio ambiente. Otro reto ha sido la implementación efectiva de muchos de sus principios en el territorio nacional, especialmente en las zonas más alejadas y en contextos de conflicto armado. A pesar de estos desafíos, la Constitución del 91 sigue siendo una de las más avanzadas de la región y su enfoque en los derechos humanos y la paz continúa siendo una guía para el país. Por ejemplo, la Constitución política de nosotros es joven, ¿cierto? Como lo dice. Sí. Nosotros como Colombia, no pensando cuando éramos con Venezuela y Ecuador, sino solo Colombia, hemos tenido un poquito, pues aproximadamente 9 constituciones, ¿sí? Por eso nos llaman, en su momento antes del 91 los llamaban como la patria boba, ¿cierto? Porque no sabíamos qué camino coger con todo el tema de la constitución política, que es como nuestro bien. Pero entonces esta constitución, antes en comparación, por ejemplo, de la región de América Latina, la constitución de Estados Unidos tiene más de 230 años, una constitución muy sólida. Y los articulados no pasan de 120 articulados, nosotros tenemos casi 361 articulados. Y aún así le seguimos haciendo reforma al articulado. Y vamos a tener que hacerle mucha porque pues, por nuestra violencia, el acuerdo, por ejemplo, de paz se tuvo que llevar o elevar a un bloque de constitucionalidad para poder garantizar que eso se dé. Pero hay algo que quiero resaltar y es que hoy por hoy creo que es una de las constituciones más avanzadas respecto a la protección del medio ambiente, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente entre 40 y 60 articulados de protección del medio ambiente, ¿sí? Y creo que somos uno de los primeros países que le da como, por decirlo entre comillas, lo voy a decir así, que le da vida o le da protección de derecho fundamental a la naturaleza. Entonces pasa, por ejemplo, con el río Magdalena, ¿sí? Entonces la Corte Constitucional le dio protección especial al río Magdalena y dijo, venga, no puede ser vulnerado, le dio derecho al río Magdalena, ¿sí? Entonces uno
pensaría, venga, ¿a quién le va a dar derecho a un río? Entonces, en eso sí hemos avanzado muchísimo en protección del medio ambiente y algunos estudiosos de constitucionales dicen que nosotros tenemos una constitución política ambientalista, de Estado de Derecho ambientalista. ¿Por qué? Porque hay un gran articulado de protección del medio ambiente y posiblemente en los años siguientes venga una protección a qué? A animales como tenemos los gatos, los perros, bueno, animales domésticos. Ya hay unos animales muy específicos que están protegidos, pero porque estaban en vía de extinción. Entonces, digamos que en eso sí hemos, como Estado Social de Derecho, sí hemos avanzado mucho y creo que es uno de los países más fuertes en el mundo. Es una buena reflexión. Mejor que la que diga. Mejor la que- Bueno, entonces sigue. Vamos a hablar de la construcción de ciudadanía, vamos a dar una breve introducción, vamos a hablar de la importancia, que pues, vivimos en un mundo que está en constante crecimiento y pues, bajo este contexto la construcción de la ciudadanía pues, se convierte en un tema muy importante, ya que pues, esto implica que los individuos no solo conozcan sus derechos, sino que también asuman las responsabilidades que tienen, derechos y deberes, y que participen activamente y trabajen en conjunto para el bienestar común. Entonces la definición de ciudadanía es importante pues, para que entendamos qué es esto, que la ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes que tiene una persona pues, en la sociedad, que no es solo una condición legal como tener nacionalidad, sino también un compromiso activo con la comunidad y con los valores de la comunidad. A través de la ciudadanía los individuos acceden a derechos fundamentales como son la educación, la salud, la libre expresión, pero también asumen deberes como respetar las leyes y participar en la vida pública. Por ejemplo, cuando hablamos de ciudadanía plena, nos referimos a la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones que afectan sus vidas, ya sea a través del voto, la participación en organizaciones civiles o el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces hablemos pues, de una parte importante que son los derechos y los deberes en la ciudadanía. Una de las bases de la construcción de ciudadanía es el equilibrio entre derechos y deberes, los derechos fundamentales para garantizar la dignidad humana y el bienestar de las personas. Sin embargo, los derechos vienen acompañados de responsabilidades, como ya lo habíamos dicho. Los ciudadanos tienen el derecho de votar, pero también tienen el deber de informarse sobre los candidatos y los problemas del país. Tienen derecho a la educación, pero también el deber de respetar a los demás en los espacios educativos. Este equilibrio es esencial porque una ciudadanía activa y comprometida no solo exige derechos, sino que también asume el compromiso de contribuir al bienestar común. La participación democrática es otro pilar central de la construcción de ciudadanía para que una democracia funcione correctamente. Los ciudadanos deben involucrarse activamente en los procesos políticos, más allá de solo votar en las elecciones. Participar significa poder expresar nuestras opiniones, formar parte de grupos de interés, organizarse en movimientos sociales y exigir el cumplimiento de derechos. Pero también implica la capacidad de dialogar y buscar soluciones comunes para los problemas que enfrenta la sociedad. Bueno, hablemos de la cultura cívica y ética. La construcción de ciudadanía también depende de la creación de una cultura cívica. Esto significa pues fomentar una identidad común basada en valores compartidos en las que los ciudadanos se sienten parte de algo más grande que ellos mismos. Una cultura cívica incluye el respeto por la diversidad, la responsabilidad social y el compromiso con el bien común. Cada individuo, al fortalecer estos valores en su vida, contribuye a una sociedad más justa y equitativa. Esto también implica que los ciudadanos no solo se involucren en temas políticos, sino también en asuntos que afectan el bienestar común, como el respeto al medio ambiente,
la igualdad de género y la lucha contra la discriminación. Entonces, en resumen, la construcción de ciudadanía pues no solo es un proceso aislado ni rápido, es una tarea colectiva que involucra tanto a los individuos como a las instituciones, implica conocer y ejercer nuestros derechos, asumir nuestras responsabilidades y participar activamente en la vida democrática. La educación cívica y la cultura cívica son fundamentales para formar ciudadanos comprometidos con el bien común y con los valores democráticos. Y está en constante. Y está en constante desarrollo. Muchas gracias. Bueno, el sentido de la Constitución y la ciudadanía. Imaginen por un momento que la Constitución no fuera un texto escrito en papeles, guardado en bibliotecas o en los archivos del gobierno, sino algo más tangible, algo que camina por las calles, que vive en las iteraciones cotidianas, en cada diálogo, en cada toma de decisiones, en cada acción, porque en esencia la Constitución Política de Colombia no es solo un conjunto de leyes, sino una guía que nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser ciudadano de este país. Y si la Constitución define las reglas del juego, ¿quiénes somos nosotros como jugadores? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo construimos ciudadanía? Quiero invitarlos a pensar juntos sobre esto, no desde un lugar académico ni distante, sino desde la vivencia diaria, que la Constitución es más que un documento, es básicamente el marco de nuestra convivencia y de nuestra democracia. Y la construcción de ciudadanía es el proceso continuo y colectivo de hacerla realidad. Yo defino la Constitución del 91 como un punto de inflexión, porque la Constitución no surgió de la nada y fue el resultado de décadas de tensiones sociales, tensiones políticas y económicas, una nación marcada por la violencia, el narcotráfico y las luchas internas, pues que necesitaba un nuevo pacto, un pacto social que fuera al mismo tiempo un acto de reconciliación y una apuesta por la justicia. El 4 de julio del 91, Colombia vivió un momento histórico, pues con la nueva Constitución no solo proclamó derechos, sino que visibilizó la diversidad del país, reconoció las diferencias étnicas, culturales, sociales, territoriales y la necesidad de construir una nación inclusiva. La nación, pues, la participación ciudadana dejó de ser una mera formalidad electoral y pasó a ser un principio fundamental. La Constitución puso en marcha una democracia pluralista, un sistema que aboga por la igualdad y la justicia. Pero, ¿es solo un marco legal o es algo más? La verdad es un vínculo profundo. La Constitución y la ciudadanía es un vínculo profundo, porque la ciudadanía no es solo una condición jurídica, no es solo una tarjeta de identificación o un derecho al voto. La ciudadanía se construye en el día a día, en las pequeñas y grandes acciones, en las decisiones que tomamos, en el respeto que mostramos por los demás, en la forma que nos comprometemos con el bien común. Ya que vivimos en un estado social de derecho, que significa que no solo debemos tener derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales, económicos y culturales. Pero esto implica algo fundamental. Si un derecho no se ejerce, ¿de qué sirve? Si no luchamos por el acceso a la salud, por la educación pública, por la vivienda digna, ¿dónde queda el compromiso con nuestra comunidad? La Constitución del 91 nos entregó un conjunto de derechos fundamentales, pero al mismo tiempo
nos dio el mandato de ser parte activa de la construcción de una sociedad justa y equitativa. Y eso pues nos lleva a una reflexión incómoda, que es: ¿estamos ejerciendo nuestra ciudadanía de manera responsable? ¿Estamos realmente comprometidos con las reglas de este juego que la Constitución nos ofrece? El verdadero reto de la ciudadanía es la participación y la responsabilidad. El ejercicio de la ciudadanía no se reduce solo a votar en las elecciones, aunque sin duda es una herramienta importante. La Constitución del 91 nos invita a participar de muchas otras formas, a ser actores activos en la toma de decisiones, a organizar movimientos sociales, a exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales. Pero sobre todo nos invita a dialogar y a escuchar, que en Colombia, que es un país tan diverso, construir ciudadanía no solo significa que todos tengamos los mismos derechos, sino también que tengamos la disposición de reconocer y respetar las diferencias. En este sentido, la participación ciudadana es clave. La acción de tutela, la consulta popular, el referéndum, etcétera, todas son herramientas que nos permiten actuar, nos dan la posibilidad de exigir, de crear, de transformar. Pero el problema es que muchas veces nos olvidamos de que la democracia no es solo un derecho, es una responsabilidad, están muy ligados. Y la verdadera pregunta es: ¿estamos comprometidos con ella de manera activa o solo la reclamamos cuando nos beneficia de manera directa? La Constitución como un pacto social, ¿realmente lo estamos cumpliendo? Una de las grandes virtudes de esta Constitución es la capacidad para articular un pacto social que, aunque imperfecto, es el cimiento sobre el cual podemos construir una nación más equitativa. En ese pacto, la Constitución reconoce que Colombia es un país de grandes desigualdades, pero nos propone que es posible caminar hacia una sociedad más justa. Nos invita a reconocer al otro, a respetar sus derechos, a trabajar por el bienestar común. Pero si la Constitución es un pacto social, ¿estamos cumpliendo con este pacto? La Constitución no puede cumplirse solo en los tribunales o en las instituciones del Estado. Se cumple en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Nos convoca a vivir conforme a principios como a la solidaridad, la equidad, el respeto mutuo. Nos desafía a ser ciudadanos que no solo reclamamos nuestros derechos, sino que también entendemos que la verdadera ciudadanía es aquella que se hace cargo de la colectividad. Bueno, la construcción de ciudadanía es un proceso colectivo y constante. Sí, la construcción de ciudadanía no es algo que se pueda alcanzar de una vez y para siempre. No hay un momento en que podamos decir ya hemos logrado la ciudadanía perfecta. No, se trata de un proceso continuo y en desarrollo, de pequeñas acciones cotidianas que van formando un entramado de relaciones basadas en el respeto, la justicia y la solidaridad. La pregunta es: ¿estamos listos para construir una ciudadanía que, además de exigir, también se comprometa con los demás? ¿Estamos preparados para asumir que la democracia no es solo un derecho individual, sino también un compromiso colectivo? También nos podemos preguntar cómo podemos pasar del concepto abstracto de una ciudadanía a un ejercicio concreto y real en nuestra vida diaria. Es aquí donde la Constitución se convierte en un espejo que nos refleja no solo como individuos, sino como sociedad. En conjunto nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos si realmente estamos cumpliendo con el compromiso de ser una parte activa en la creación de una sociedad más inclusiva, justa y solidaria. En conclusión, reflexionemos sobre nuestra ciudadanía.
La Constitución nos dio un marco de derechos y garantías, pero la construcción de ciudadanía es algo que depende de nosotros todos los días. La democracia es un bien preciado, pero es un bien que solo perdura si cada uno de nosotros la ejerce con responsabilidad. La participación no es solo un acto político, sino una forma de vida, y en la construcción de ciudadanía no hay espacio para la indiferencia ni para la pasividad. Podemos concluir también que la Constitución del 91 pues nos brindó el camino, ahora depende de nosotros, de cada uno, caminar por él, no como espectadores, sino como actores responsables, comprometidos con la justicia, la paz y el bien común. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser ciudadanos en su sentido más pleno? Muchísimas gracias.